El concurso de oposición y méritos obligatorio para el ingreso de los funcionarios a los gobiernos departamentales es un tema que se ha instalado en la agenda pública. Existen voces a favor y existen voces en contra. Quienes están en contra sostienen, entre otros argumentos, que se tiene que regular no solamente el ingreso obligatorio a los gobiernos departamentales, sino a todo el Estado. Además, que esto lesiona el artículo 62 de la Constitución referente a que el estatuto del funcionario lo tiene que aplicar el gobierno departamental. Y por último, digamos, uno de los argumentos más pesados es que esto lesiona la autonomía del gobierno departamental. Mi nombre es Cristian Pintos, soy abogado y me dedico, entre otras cosas, a defender a particulares, funcionarios, empresas y asociaciones contra el Estado. Así que en este video voy a intentar explicarte de qué va todo esto. De paso te digo que este es un canal en el cual hablamos de derecho uruguayo, así que si te interesa puedes suscribirte y no perderte los siguientes videos. Comencemos por el principio. El Estado, o mejor dicho, la administración, que son estos órganos del Estado, ya sea gobiernos departamentales, entes autónomos, servicios descentralizados, poder ejecutivo, cualquiera, son los órganos del Estado gestionando, eso es la administración, es gestionar cuando compran, cuando contratan, etcétera. Para poder cumplir sus cometidos, tienen que contratar personas de carne y hueso. Tienen que valerse de su fuerza de trabajo. Para eso pueden existir varias formas en que esta persona puede entrar a trabajar al Estado. Y el Estado tiene un presupuesto en el cual tiene determinadas partidas de donde tiene que sacar para pagarle a esa persona. Por un lado tenemos, por ejemplo, a los contratados que firman un contrato con la administración y sus derechos y obligaciones surgen principalmente de ese contrato. Ahí el Estado saca plata, digamos, de un crédito presupuestal que se llama partidas para contrataciones y jornales. Por otro lado tenemos los arrendamientos de servicio y arrendamientos de obra. Ahí el Estado saca dinero de los gastos corrientes. Y también tenemos otra forma conocida, la más conocida, digamos, que es el ingreso como funcionario público. Ahí el Estado va a tener en el presupuesto nombrado un cargo al cual va a designar esa persona. Ya está establecido ese cargo y va a tener su salario asignado. Entonces el Estado va a designar a ese funcionario ahí en ese cargo y ahí va a empezar después de la designación, después de la toma de posesión, van a hacer esa relación funcional con el Estado y va a tener derecho a la estabilidad, derecho a la permanencia en el cargo, derecho al ascenso, etc. También existen los funcionarios presupuestados que no son de carrera, que son aquellos de particular confianza. Como ustedes podrán apreciar, los arrendamientos de servicios, los funcionarios contratados y además los arrendamientos de obras son mucho más fáciles de remover que un funcionario presupuestado, un funcionario público, porque no tienen toda esa serie de garantías que los protege. Dejemos de lado también los funcionarios de particular confianza porque no tiene sentido hablar de una obligatoriedad de un concurso de oposición y mérito para designar un funcionario de particular confianza. Centrémonos en aquellos funcionarios que ejercen tarea permanente de los cuales se discute que tienen que ingresar obligatoriamente por concurso en los gobiernos departamentales. Este funcionario público presupuestado de carrera, cuando ingresa a la administración, ahí adquiere lo que se llama un estatuto. Pasa a regirse por un estatuto, que según autores como Sayagues es donde se establecen los derechos, obligaciones, deberes del funcionario. Es decir, es un acto administrativo o es una ley donde están la mayor parte de sus derechos y obligaciones, donde dice la licencia que tiene, la jornada de trabajo, etc. Hay autores como Martins que dicen que además de los derechos, obligaciones y deberes del funcionario, el estatuto también establece la forma de ingreso del funcionario, un concepto más amplio y que se adecua además al artículo 61 de la Constitución. Esto que acabamos de decir es ese lugar, ese estatuto donde dice estatuto del funcionario de tal lado, estatuto del funcionario municipal y ahí vienen todos los artículos. Eso es lo que se conoce como estatuto en sentido formal. Retengan este término, después vamos a asociar todos estos términos que vamos tirando. Ahora reténganlo. Estatuto en sentido
formal. Nuestra Constitución establece un sistema de estatutos múltiples. Quiere decir que no existe solamente un estatuto donde van a estar los derechos, obligaciones y deberes de todos los funcionarios del Estado, sino que dependiendo de para quién trabaja el funcionario, va a ser los derechos, obligaciones y deberes que tenga, porque va a ser distinto el estatuto. No es el mismo el estatuto de los funcionarios de los gobiernos departamentales que el estatuto de las empresas públicas, los funcionarios de las empresas públicas, de la administración central, son diferentes. A eso se le llama estatutos múltiples. Algunos ejemplos de estos estatutos tenemos, por ejemplo, el artículo 59 de la Constitución, el estatuto del funcionario de la administración central. Tenemos, por otro lado, en el artículo 63, el estatuto de los funcionarios de las empresas públicas. Y finalmente, como otro ejemplo, veamos el artículo 62, que establece el estatuto del funcionario del gobierno departamental, que es aprobado por el gobierno departamental. Lo que establece la Constitución es la forma de cómo se tiene que aprobar y a quién pertenece el estatuto. Pero el estatuto en sí, después tenemos que ir a buscarlo en lo que haya aprobado cada gobierno departamental o que lo que haya aprobado cada ley, etc. Insisto, esto es el estatuto formal, el lugar donde están la mayoría de los derechos, deberes y obligaciones del funcionario público, del lugar, de la entidad de donde trabaje. Pero además del estatuto formal, que en este caso estamos hablando de los gobiernos departamentales, es el artículo 62 de la Constitución, que lo han escuchado nombrar seguramente en la prensa. Además de este estatuto formal, tenemos el estatuto material. Esto es, son normas que están dispersas en distintos reglamentos, constituciones, leyes que se aplican a los funcionarios públicos por su calidad de tal, pero que no están en ese complejo normativo compacto, codificado, que se llama Estatuto del Funcionario. Y ahí es donde entra el artículo 64 de la Constitución, que establece que la ley, por una mayoría especial de 2/3 de votos de cada Cámara, puede establecer normas especiales que se puedan aplicar a todos los funcionarios públicos. Esto es, no solamente a los de la administración central, sino también a los gobiernos departamentales y los demás entes. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución le otorga competencia al Poder Legislativo, al Parlamento, para que dicte leyes que se apliquen a los funcionarios públicos de todo el Estado. Esto implica a los gobiernos departamentales. Estas leyes, lógicamente, tienen que ser materia estatutaria. Entonces ustedes ven cómo tenemos el estatuto formal aplicado por el 62 de la Constitución, aprobado por el gobierno departamental, y además tenemos el estatuto material, que pueden ser otros reglamentos dictados por el gobierno departamental, pero que también puede ser una ley aprobada por el Poder Legislativo. Por ejemplo, el gobierno de Cerro Largo tiene un estatuto del funcionario municipal, que el último fue aprobado en el año 2020. Ahí se establece como uno de los requisitos pruebas y el concurso de oposición, aunque no se establece como obligatorio. Este estatuto, entonces, es el que acabamos de decir, el estatuto formal del artículo 62 de la Constitución, el estatuto del funcionario municipal del gobierno departamental de Cerro Largo. Pero la ley también, en base a esa mayoría especial que hablamos oportunamente, puede que reconozca un derecho para los funcionarios públicos y que esa ley sea dictada con la mayoría especial que acabamos de decir, es decir, con 2/3 de votos de cada Cámara. Ahí esa ley, en virtud del artículo 64 de la Constitución, pasa a aplicarse a todos los funcionarios públicos. Esto es, entonces, el estatuto material. Como ven, estatuto formal, artículo 62 de la Constitución, y estatuto material, artículo 64. Ambos estatutos coexisten. Uno, cuando va a defender a un funcionario público, cuando quiere hacer valer algún derecho, va tanto al estatuto, por ejemplo, el estatuto del funcionario de UTE, va ahí, pero también ve otras normativas, algunos reglamentos dispersos, algunas leyes, va por acá, por allá, y va ahí haciendo como un compacto de donde están todos sus derechos y obligaciones. Ahora, ¿qué sucede? Si se promulga una ley que no cuenta con estas mayorías especiales establecidas en el artículo 64 de la Constitución, no pasa a formar parte del estatuto material de los gobiernos departamentales ni de los entes autónomos y se va a aplicar solamente a la administración central. Esto sucedió por ejemplo, con la ley 16.127 de 1990, que fue la que estableció
el concurso de oposición y méritos obligatorio para ingreso de funcionarios a la administración pública. ¿Qué pasa? Que como no tuvo las mayorías necesarias, se aplica nada más que la administración central. O podemos ir más atrás en el tiempo y hablar de la ley de presupuesto, la 15.809, que en su artículo 56 declara que las tareas de carácter permanente que se realicen en la administración se tienen que hacer bajo cargos presupuestales y bajo el sistema de la carrera administrativa, que si uno rastrea los antecedentes parlamentarios, las discusiones parlamentarias, esta norma tenía como finalidad, este artículo tenía como finalidad evitar la modalidad llevada adelante por la dictadura de contratar bajo arrendamientos de servicios, arrendamientos de obras y contrataciones. Esta ley, como no tuvo las mayorías necesarias, se va a aplicar a la administración central. Lo que quiero que quede claro hasta este entonces, y que es lo más importante de esto, es que existen dos tipos de estatuto. Uno que es el artículo 62 de la Constitución, que lo aprueba el gobierno departamental, que pongamos el caso de Cerro Largo, el estatuto del funcionario municipal, y por otro lado, normas que son de carácter estatutario que se pueden aplicar a todos los funcionarios. Así que en virtud del artículo 64 de la Constitución, se podría establecer como requisito de ingreso obligatorio para las intendencias el concurso de oposición y de méritos. Y esto no lesionaría la autonomía departamental, ya que se trata de un caso de competencia compartida establecida en la norma de máxima jerarquía, que es la Constitución. Así que pueden existir normas dictadas por el Poder Legislativo con normas del gobierno departamental perfectamente en el tema de funcionarios públicos. No voy a dar en esta oportunidad mi opinión sobre si lo que se estaba promoviendo era correcto o incorrecto, porque les voy a ser sincero, no leí los proyectos de ley que se estaban promoviendo, ni la iniciativa plebiscitaria. No las leí porque aparte no quería tener una opinión subjetivizada sobre este tema. Como ustedes saben, en este canal hablamos de derecho administrativo y no podemos dejar de decir que el derecho administrativo es una garantía, es algo que surge para limitar el poder de la administración. El concurso de oposición y de méritos son reglas que limitan la discrecionalidad del jerarca. Por lo tanto, le dan determinadas pautas a seguir y también hacen que el poder tenga que seguir determinadas cauces, lo que después hace que se pueda controlar, y bien llevado es una garantía para las personas. Pero solamente el procedimiento no es algo que a mi modo de ver se tenga que reformar, sino que hace falta también controlar y modificar el sistema de carrera, también muchos aspectos que están desatendidos de los funcionarios, garantías, así como también herramientas para que la administración pueda llevar adelante eficazmente sus cometidos, pero teniendo en cuenta de que también se trabaja con personas, con equipos humanos, la gestión de los equipos humanos. En definitiva, entramos en un terreno escabroso de hablar sobre cómo tiene que ser la función pública, y no es la finalidad de este video, sino que nada más de que puedan entender y de esta forma llevarle a ustedes algo digerido y de por dónde viene la mano y qué sucedió estos días con la discusión sobre este asunto. Quedo a sus órdenes, los invito a suscribirse y ver más videos. De hecho, les voy a dejar ahí arriba un video sobre el concurso de oposición y méritos si es que les interesa, y estoy a las órdenes. Que pasen bien.